Mi familia quería que regalara mi casa a mi hermano. Y explotaron cuando dije no. Hay una sensación muy particular que viene con poner la primera llave en la cerradura de tu propia casa. No hablo de un alquiler o de una herencia, hablo de esa llave que uno gana a pulso, con noches de desvelo, doble jornada y la constante sensación de estar siempre al borde del agotamiento. Tenía 33 años cuando compré mi casa. No es una mansión ni una obra de arquitectura moderna, pero es mía. Cada rincón, cada grieta, cada mejora la hice yo. Me tomó 9 años ahorrar lo suficiente para el enganche. 9 años en los que rechacé vacaciones, me privé de lujos, y conduje un coche que se apagaba en los semáforos si no ponías el pie exacto en el acelerador. No lo hice por presumir. Lo hice porque sabía que, si quería algo mío, tenía que construirlo con mis manos. Mis padres nunca me regalaron nada. No porque no me quisieran, creo, sino porque desde pequeño fui el que se las arreglaba solo. A Tomás, mi hermano menor, le dieron todo. Cuando suspendió una materia, le consiguieron un tutor. Cuando chocó el coche familiar, le compraron otro. Cuando quiso independizarse, le pagaron el primer año de alquiler. Y cuando no pudo mantenerlo, lo dejaron volver con los brazos abiertos. Yo, en cambio, tuve que aprender a cocinarme, a planchar, a sobrevivir. Tal vez por eso siempre he sido más reservado. No por frialdad, sino porque aprendí a confiar primero en mí. Y eso no es algo que mi familia haya entendido jamás. Mi padre siempre decía, el que se apura, se cansa. Mi madre, no seas orgulloso, pide ayuda si la necesitas. Pero cuando lo hice, en mi primer año de universidad, me dijeron que no podían darme más que palabras de aliento. Y con eso caminé. A duras penas, pero caminé. Aún recuerdo el día que firmé la escritura. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la emoción contenida. El notario me miró y dijo, primera propiedad. Y asentí con una sonrisa torpe. Quise llorar, pero no lo hice. No por vergüenza, sino porque quería guardar ese llanto para cuando cruzara la puerta y dijera en voz baja, estoy en casa. No invité a mi familia ese día. No por rencor, sino porque sentí que este logro era mío. Por primera vez, quería vivir un momento sin tener que justificarlo, sin tener que explicarlo. Solo, vivirlo. Y durante un tiempo, lo hice. Decoré a mi ritmo, compré muebles de segunda mano que restauré yo mismo, pinté paredes con música de fondo y cerveza en mano. No fue perfecto, pero era auténtico. Era mío. No tenía idea de que muy pronto, ese pequeño paraíso por el que tanto luché, se convertiría en el centro de un conflicto familiar que me haría cuestionarlo todo. Todo comenzó con una comida familiar, de esas que uno acepta por compromiso y que termina lamentando apenas cruza la puerta. Era domingo. El olor a sopa de pollo y arroz recién hecho llenaba la casa de mis padres. Tomás ya estaba ahí con sus hijos, 2 pequeños terremotos que corrían por el pasillo mientras mi cuñada hablaba de las cuotas escolares. Mi madre los miraba con ternura, con ese brillo en los ojos que nunca tuvo conmigo, al menos no que yo recuerde. Yo me senté en el rincón de siempre, entre el perchero y la ventana. Ese lugar incómodo que, curiosamente, me gustaba porque me permitía observar sin ser parte activa del caos. Entonces, ¿cómo va la casa?, preguntó mi madre entre cucharadas. Bien, gracias. Ya terminé de arreglar el baño. Solo falta cambiar el calentador, respondí, sin darle mucha importancia. Qué suerte tienes, intervino mi padre, sin mirarme directamente. Qué diferente sería la vida si todos fueran tan afortunados. No dije nada. Sabía que eso no era un cumplido. Era una indirecta. A propósito, dijo mi madre mientras se limpiaba la boca con la servilleta. ¿Y no has pensado en dejarle la casa a Tomás? Él la aprovecharía tanto con los niños. El silencio fue inmediato. Mi cuchara se detuvo en el aire. Pensé que era una broma. Sonreí, incluso solté una pequeña risa. ¿Hablas en serio? Claro que sí, intervino mi hermana, que hasta ese momento no había abierto la boca. Tú vives solo, no necesitas tanto espacio. Además, Tomás lo está pasando mal, y tú ya estás más estable. ¿Más estable? Como si eso fuera un crimen. ¿Están diciendo que le dé mi casa a Tomás? ¿Así, nada más? No se trata de dar, es familia, dijo mi madre. Tu hermano tiene hijos. Tú siempre has sido el fuerte, el que puede solo. A veces hay que pensar en los demás, hijo. Ahí estaba. Ese viejo discurso que tantas veces me sirvieron como excusa para no ayudarme. ¿Y por qué no piensan en mí?, pregunté, sin alzar la voz, pero sintiendo cómo la rabia me hervía dentro. Mi padre resopló. No seas dramático. Es solo una idea. Una idea que ustedes ya decidieron por mí, respondí, dejando la cuchara en el plato. ¿De verdad creen que después de todo lo que luché para tener esa casa, voy a regalarla?
¿Ves? Dijo Tomás, cruzándose de brazos. Siempre con ese egoísmo. Nadie te pidió que te mataras trabajando. Mi mandíbula se tensó. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ninguna serviría. Me sentí acorralado, como si de repente mis logros se hubieran convertido en pruebas de traición contra la familia. Salí temprano de esa comida, con un sabor amargo en la boca. Por primera vez en años, sentí que mi lugar ya no estaba en esa mesa. Y aunque no lo sabía aún, esa conversación fue solo el comienzo. Después de aquella comida, pasé varios días sin contestar los mensajes del grupo familiar. Necesitaba silencio. Distancia. Espacio para procesar lo que había sentido, esa mezcla de incredulidad y traición que no sabía bien cómo acomodar dentro de mí. Pero mi madre no tardó en llamarme. 2 veces. 3. Hasta que al cuarto intento, contesté. ¿Estás enojado con nosotros? Preguntó sin rodeos, como si yo fuera el que había hecho algo malo. Estoy, confundido, respondí, con la voz más controlada de lo que me sentía. Solo estábamos hablando. Pensamos que tal vez podrías ayudar a tu hermano, como él te ayudó a ti cuando compraste esa casa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Perdón? ¿Tomás me ayudó? Claro, dijo con tono ofendido. ¿Ya se te olvidó que te prestó su camioneta para hacer una mudanza? ¿O que fue a arreglarte la reja cuando no podía sola? Me llevé la mano a la frente. Lo recordaba. Pero también recordaba que pagué la gasolina de la mudanza, le invité la comida, y terminé arreglando yo misma la reja porque él se fue a la mitad diciendo que tenía una cita. Eso no es ayudar como para que le deba una casa, mamá. No exageres. Nadie te está pidiendo que se la regales, solo que le cedas el uso. Un tiempo. Hasta que se recupere. Ahí lo vi claro, lo estaban envolviendo bonito, dándole otro nombre, como si decir préstasela fuera distinto de quitármela. ¿Y dónde viviría yo mientras tanto? Bueno, titubeó. Puedes volver acá por un tiempo. Tu cuarto sigue libre. Reí, sin alegría. Volver a esa casa. A esa habitación que siempre se sintió ajena, donde los marcos con fotos de Tomás ocupaban todas las repisas y los míos estaban relegados a una caja. No, mamá. No voy a hacer eso. Yo trabajé por mi casa. Es mía. ¿Y crees que todo en la vida es solo tuyo? Espetó de pronto. Familia es compartir. Compartir es mutuo. No imponer. Te crees mejor que todos porque compraste una casa. Me gritó de golpe. Pero no eres nadie sin nosotros. Me quedé en silencio. No por falta de ganas de responder, sino porque por fin entendí que esa era la raíz de todo, no soportaban que lo lograra por mí mismo. Que no los necesitara. Que mi independencia era una afrenta a su narrativa de que yo era el callado, el distante, el que no pedía ayuda. Te quiero, mamá. Pero no voy a regalar mi casa. Ni prestarla. Ni cederla, dije con firmeza. Entonces no vengas llorando después, cuando te falte algo, respondió con frialdad, y colgó. Me quedé mirando la pantalla. Por un momento, sentí culpa. Duda. Pero luego miré alrededor, las paredes que pinté, el sofá que restauré, las plantas que cuidé. Este lugar no era solo una casa. Era mi vida. Mi esfuerzo. Mi refugio. Y no iba a entregarlo solo para cumplir con la idea torcida de ayudar. Después de aquella llamada con mi madre, supe que algo había cambiado, aunque no podía ponerle nombre todavía. El aire entre nosotros se había vuelto más espeso, más denso, como si una pared invisible comenzara a levantarse dentro de la familia, ladrillo por ladrillo, en cada conversación, cada silencio. Durante las siguientes semanas, los mensajes en el grupo familiar disminuyeron, al menos para mí. Mi hermana seguía mandando fotos de sus hijos, y mi madre dejaba sus típicas frases de buenos días con gifs brillantes y cruces doradas, pero ahora mi nombre rara vez aparecía. Y cuando lo hacía, era casi siempre con un tono cargado de indirectas. Una mañana, abrí el grupo y leí un mensaje de mi tía Elena que me heló. Qué tristeza que algunos olviden de dónde vienen. La casa se puede tener, pero el corazón vacío no se llena con ladrillos. Debajo, un emoji de llanto. Mi madre respondió con un así es, y Tomás puso un pulgar arriba. No había nombres, claro. Pero no hacía falta. Ese fue el primer golpe silencioso. Luego vinieron otros. Comentarios en Facebook sobre el egoísmo moderno, publicaciones pasivo-agresivas con imágenes de familias unidas a pesar de todo, y hasta una historia de Instagram donde mi hermana ponía una foto con mis padres y Tomás con la frase, los que siempre estamos. No dije nada. Lo eliminé todo de mis redes y activé el modo silencioso en el celular. Me dolía, sí. No lo voy a negar. Me dolía que me hicieran esto solo por no querer entregar algo que era mío.
Me dolía que, después de tantos años de sentirme el hijo invisible, ahora fuera el enemigo visible. El egoísta. El frío. El desagradecido. Empecé a ver las cosas con otros ojos. Recordé cuando tenía 10 años y me tocaba compartir mi regalo de cumpleaños con Tomás porque él se ponía triste si no recibía algo también. O cuando a los 15 quise ir a un campamento de arte y me dijeron que no había dinero, solo para descubrir que meses después Tomás tuvo una fiesta con DJ, luces y un castillo inflable, a sus 17. Los recuerdos eran como fichas cayendo una tras otra. No era solo esta casa. Era todo. Toda una vida de sentirme como si mis logros no valieran tanto, como si siempre tuviera que pedir permiso para existir. Una tarde, mientras regaba mis plantas, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Tomás, con los brazos cruzados, parado frente a mi portón. No abrí. Lo vi desde la sala. Él me miró directo a los ojos, con una expresión que mezclaba arrogancia y molestia. Luego golpeó la reja una vez, fuerte, y se fue. No dejó un mensaje. No hizo una llamada. Solo se fue. Y en ese momento, entendí algo, la batalla ya no era solo por la casa. Era por mi autonomía. Por mi derecho a decidir. Por no dejar que me manejaran con culpa y falsas obligaciones disfrazadas de amor familiar. No iba a ceder. El siguiente domingo, recibí una llamada de mi hermana Valeria. Mamá quiere que vayas a almorzar. Dice que es importante, dijo sin más. ¿Ella te pidió que me llames? Pregunté, sin rodeos. Sí. Pero también lo creo yo. Ya se alargó demasiado esta pelea tonta. ¿Pelea? Qué palabra tan conveniente cuando eres espectadora y no el blanco. A pesar de todo, fui. No por obediencia, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo a mi manera. Llegué con el estómago revuelto y las manos frías. Sentí el ambiente tenso desde que crucé la puerta, nadie me abrazó. Ni siquiera el típico "y llegaste", de mi madre. Solo me miraron como si llevara una nube oscura colgando sobre mí. En la mesa, me senté entre Valeria y el primo Andrés. Silencio. Mi padre comía en silencio, Tomás no dejaba de mirar su plato. Finalmente, mamá habló. Queremos hablar con vos, seriamente, dijo. Su tono era contenido, demasiado contenido, como si ensayara cada palabra con cuidado. Esto no puede seguir así. Estoy de acuerdo. Respondí, calmado. Ya fue suficiente. Entonces arreglémoslo. Tomás levantó la vista. Solo pedimos algo justo. Vos tenés una casa. Yo estoy luchando. ¿Qué clase de hermano mira para otro lado? No estoy mirando para otro lado, le dije. Te estoy diciendo no. Claramente. ¿Y te parece justo? Intervino mamá, levantando la voz. Te criamos con valores, con sentido de familia, y ahora nos pagás con egoísmo. Respiré profundo. Me estaba preparando para ese momento desde hacía semanas. No se trata de pagar nada. Se trata de respeto. De que entiendan que mis logros no son de ustedes. Que no tienen derecho a exigirme que los reparta como si fueran golosinas. No es exigir. Es pedirte que seas parte de esta familia. Gritó papá por primera vez. Me quedé callado. Nadie esperaba eso de él. Ni siquiera yo. Pero lo miré a los ojos y respondí. ¿Parte de esta familia? ¿La que se quedó callada mientras me ignoraban durante años? ¿La que ahora me ataca porque no cedo lo que me costó sangre, sudor y años de trabajo? Silencio. Denso. Cargado. Fue entonces cuando mi madre soltó lo que me hizo entender que ya no había vuelta atrás. Si no ayudas a tu hermano, entonces no cuentes con nosotros para nada. No vengas en Navidad. No esperes llamadas. No te acerques cuando necesites algo. Porque si te cerrás al corazón, nosotros también nos vamos a cerrar. El ultimátum. Y en ese momento, sentí algo extraño, alivio. Como si me quitaran un peso. Ya no tendría que fingir, ni seguir caminando en la cuerda floja del agrado familiar. Está bien, dije, de pie. Entonces sepan que, a partir de ahora, camino por mi cuenta. No porque quiera alejarme, sino porque ustedes me empujaron. Tomás se rió, amargo. Mamá lloró en silencio. Papá no dijo nada. Salí de esa casa como quien cruza un umbral definitivo. Y aunque dolía, también sentía que, por primera vez, estaba eligiéndome a mí. Los primeros días después del almuerzo fueron extraños. Un vacío distinto me acompañaba a donde fuera, en el café de la mañana, en el sofá por las noches, incluso al despertarme, cuando por inercia solía revisar si alguien de mi familia había mandado un mensaje. Pero no lo hicieron. Nada. Silencio absoluto. Y, contra todo pronóstico, ese silencio se volvió mi aliado. No estaba solo.
Tenía amigos, vecinos, colegas. Pero, más allá de eso, tenía por fin una paz que jamás había experimentado dentro de mi propio nombre. Nadie me exigía explicaciones por disfrutar de mi espacio, ni me hacían sentir culpable por tener algo que otros no. Podía caminar por mi casa, mi hogar, con orgullo y sin ese susurro en la cabeza que preguntaba si merecía tenerla. Un sábado, mientras arreglaba unas plantas del jardín delantero, la vecina Carmen se acercó con una bolsa de limones de su árbol. Te noto más tranquilo últimamente, me dijo, con una sonrisa cálida. Siempre te veía tenso, como si llevaras algo muy pesado encima. Sonreí. Era cierto. Lo había sentido por años sin notarlo. Creo que finalmente lo solté. Ella sintió, como quien entiende más de lo que dice. Pasaron semanas. El cumpleaños de Tomás llegó y pasó sin invitación. Mis redes seguían sin interacciones de mi familia. Y aunque al principio me dolía, cada día sentía menos esa punzada en el pecho. En su lugar, crecía algo nuevo, fuerza. Fuerza para tomar decisiones sin buscar aprobación. Para planear un viaje que siempre pospuse. Para volver a pintar, un viejo pasatiempo enterrado entre responsabilidades ajenas. Incluso para comenzar a compartir mi historia con otros, en foros y grupos de apoyo, donde descubrí que muchos también habían vivido presiones familiares similares. Un día, en uno de esos grupos, alguien escribió algo que me atravesó el alma. Cuando decir no se convierte en pecado dentro de tu familia, entonces tu libertad es vista como traición. Me quedé mirando esa frase por largo rato. Porque eso era. Ellos no querían que yo fuera libre. Querían que siguiera atado al mismo guión que le servía, el hijo que cede, que calla, que pone la otra mejilla. Pero ya no. Una mañana, recibí una carta. Escrita a mano, con la letra de mamá. Decía que me extrañaban, que las cosas se habían salido de control, pero que aún creían que estaba siendo egoísta. Que si quería arreglar las cosas, debía reconsiderar mi decisión respecto a la casa. No respondí. La guardé en un cajón, como testimonio de lo que había superado. Porque no se trata de venganza ni de orgullo. Se trata de dignidad. De no ceder ante un chantaje emocional disfrazado de amor. Y aunque mi familia biológica me cerró la puerta, descubrí algo aún más valioso, el derecho de construir mi propio hogar, con mis reglas, mis límites, y mi paz. Hubo un tiempo en el que el silencio me atormentaba. Me hacía revisar una y otra vez el teléfono, mirar por la ventana como si esperara que alguien se apareciera, como si el amor viniera disfrazado de arrepentimiento tardío. Pero ahora, el silencio es paz. Es aire. Es una casa sin gritos pasivos, sin miradas que juzgan, sin chantajes envueltos en es por tu bien. Con el paso de los meses, mi vida encontró un nuevo ritmo. Me inscribí en clases de cerámica los miércoles por la tarde. Empecé a trotar al amanecer, cuando la ciudad todavía está en susurros. Me hice amigo de dos jubilados que viven al final de la calle, Alfonso y Nora, quienes me invitan a jugar cartas cada viernes. Nadie me pide que les regale mi casa. Nadie me lanza miradas cargadas de expectativas que no pedí cargar. Y eso lo es todo. Una tarde de otoño, mientras barría hojas secas del porche, vi a Tomás en la esquina. Estaba ahí, parado, sin atreverse a acercarse. Llevaba una bolsa en la mano. Por un momento, nuestros ojos se cruzaron. Él dio un paso, luego retrocedió. Finalmente, dejó la bolsa en el suelo, se giró y se fue. Esperé unos minutos antes de acercarme. Dentro, había un sobre cerrado con mi nombre y una pequeña caja con una foto nuestra de niños. Tomás y yo, con los pies llenos de barro, riéndonos como si nada pudiera tocarnos. Abrí la carta. Era corta. De esas que no saben si piden perdón o simplemente justifican lo injustificable. No espero que me hables. Solo quería que supieras que no todos los días me siento tan seguro de lo que hicimos. A veces creo que nos equivocamos contigo. Y eso me pesa. Pero tampoco sé cómo arreglarlo. La leí 3 veces. Y por primera vez, no me rompí por dentro. No me conmovió. No me destruyó. No me hizo replantear mi decisión. Sentí tristeza, sí, pero no culpa. Porque ya no me sentía responsable de cargar con las heridas de quienes me dieron la espalda por no obedecer. Guardé la carta con las otras. No como un trofeo, sino como parte de mi historia. Parte de lo que me hizo ver con claridad lo que antes no me atrevía a aceptar: no todas las familias se construyen desde la sangre. Algunas se forjan en la elección. En el respeto. En el silencio que no pesa. Y el mío, ya no dolía. Me senté en el porche con una taza de té caliente, mirando cómo el sol se escondía detrás de los árboles. Pensé en todo lo que había soltado, en todo lo que había ganado. Mi casa seguía en pie, sí. Pero lo más importante era que yo también. Firme. Tranquilo. Íntegro. Y por fin, libre.
A veces me preguntan si me arrepiento. Sí, en el fondo, me pesa haberme alejado de mi familia. La verdad es que no hay una sola respuesta. No es blanco o negro. Es una paleta entera de grises que aprendí a aceptar. Me dolió, claro. Durante mucho tiempo creí que lo correcto era ceder, complacer, sostener vínculos aunque me partieran por dentro. Pero aprendí que decir no no es un acto de rebeldía. Es un acto de amor propio. Mi historia no terminó con reconciliaciones dramáticas ni con lágrimas en un abrazo bajo la lluvia. No hubo redención para todos. Algunos aún me consideran egoísta. Otros ni siquiera me nombran. Y eso está bien. Porque yo ya no vivo para ser la versión que ellos quieren de mí. Vivo para ser quien soy, sin miedo a las consecuencias. Después de casi un año de distancia, he reconstruido una familia distinta. No tengo hermanos que me llamen por las noches, pero tengo a Carmen, que me deja dulces caseros en la verja. A Alfonso y Nora, que me cuentan historias de amor en tiempos difíciles. A Clara, una amiga del taller de cerámica, que me invitó a pasar Navidad con su familia sin pedir nada a cambio. Y, lo más importante, me tengo a mí. Con mis límites. Con mis cicatrices. Con mi casa, esa que querían arrebatarme como si fuera una ficha de ajedrez. Un domingo, decidí colgar en la sala aquella foto antigua que Tomás dejó. No como homenaje a lo que fue, sino como recuerdo de que fui un niño que merecía amor sin condiciones. Y como recordatorio de que, aunque la sangre une, el respeto es lo que sostiene. No niego que hay días en los que la nostalgia toca la puerta. Sobre todo en fechas especiales, cuando veo familias reunidas y risas compartidas. Pero he aprendido que la soledad no siempre es enemiga. A veces, es la pausa que uno necesita para volver a respirar. Hace poco recibí un mensaje de un número que no tenía registrado. Era mamá. Me decía que si algún día quería volver a casa, la puerta estaría abierta. Me quedé mirando el texto largo rato. Y luego lo borré. Porque yo no me fui. Ellos me empujaron cuando no quise entregar lo que me pertenecía. Y yo, me encontré. En el silencio, en la libertad, en la dignidad de no tener que dar explicaciones por protegerme. Cierro esta etapa con gratitud. Por lo que viví, por lo que aprendí, y por lo que solté. Y aunque no sé si algún día volverán a aparecer en mi vida, sé que esta vez no estaré dispuesto a vaciarme por retenerlos. Porque a veces no se trata de irse de un lugar. Se trata de quedarse, fuerte, firme, y encontrar dentro de uno mismo ese hogar que siempre estuvo esperando ser habitado.